Padre, te agradecemos por todas tus bondades, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque podemos reunirnos aquí para adorarte en esta iglesia local. Gracias, Señor, por este día que has apartado para bendecirnos, Señor, con tu palabra. Y gracias también por este tiempo de estudio que nos permites tener, y te pedimos que nos ayudes a seguir entendiendo las verdades de tu palabra. Y respecto a la resurrección de los muertos, Señor, te pedimos que en cada uno de nosotros, de mis hermanos, tú puedas infundir una gran esperanza por medio de tu palabra y de tu espíritu en esta verdad de la resurrección, Señor. Y te pedimos también que me ayudes a mí a poder ser claro y sencillo al explicar este párrafo de la confesión, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada comenzamos el capítulo 31 de la Confesión de Fe de 1689, y que en términos generales el capítulo 31 trata sobre la muerte y la resurrección, o como el título del capítulo dice, del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Estos son los dos temas principales de este capítulo. Y en el primer párrafo vimos la doctrina del estado intermedio. El estado intermedio, esto es lo que sucede a los hombres cuando mueren actualmente, y sus almas son separadas de sus cuerpos, y sus cuerpos quedan aquí en la tierra, van al polvo, mientras que sus almas van ya sea a la presencia de Dios o al infierno. Este es el estado intermedio, lo que sucede después de la muerte, cuando hay esta separación entre el cuerpo y el alma. Pero este estado intermedio es temporal y va a llegar a su fin, no es perpetuo. Llegará a su fin cuando Cristo vuelva en el último día, y entonces ocurra la resurrección de todos los hombres. Y entonces, cuando ocurra la resurrección, las almas volverán a estar unidas a sus cuerpos correspondientes. Y de eso es lo que trata el párrafo 2, de este fin del estado intermedio. Y vamos a dividir este párrafo en dos partes. La primera parte del párrafo 2 nos habla de lo que sucederá de forma particular a los creyentes que se encuentren vivos cuando Cristo regrese. Esta primera parte habla específicamente de los creyentes que se encuentren vivos. Dice así nuestro párrafo 2 del capítulo 31. Dice: en el último día, los santos que se encuentren vivos no dormirán, sino que serán transformados. Y vamos a leer también el pasaje que se cita allí de 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. 1 Corintios 15, 51 y 52 dice Pablo: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vemos allí en el versículo 51 cómo Pablo dice: no todos dormiremos, no todos vamos a morir. Bueno, a los que nos toque o les toque presenciar en vida el regreso de Cristo. Así que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y como podemos ver, aquellos creyentes que estén vivos en ese último día, en el día en que Cristo regrese, no van a morir. Así que no van a pasar por el estado intermedio de esa separación del cuerpo y el alma, sino que en vida, en ese estado en el que sus almas y cuerpos estén unidos, serán transformados instantáneamente
cuando Cristo regrese. No van a tener que pasar por la muerte para ser glorificados, para ser glorificados. Y el otro pasaje similar que cita nuestra confesión es Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el énfasis está en el 17, que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí nos habla nuevamente de cómo los que estén vivos cuando ocurre el regreso de Cristo no van a morir, sino que serán arrebatados para reunirse con el Señor en el aire, en las nubes, dice allí. Así que los que estén vivos no morirán, sino que serán transformados o pasarán al estado de glorificación en vida. Y dicho sea de paso, al mencionar Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que nos habla de que seremos arrebatados, solo como un comentario de paso, es que no habrá, según ese pasaje, ningún arrebatamiento o rapto secreto seguido por una gran tribulación, sino, como lo vemos allí claramente, el único arrebatamiento sucederá cuando Cristo vuelva con sonido de trompeta potente, que no es para nada algo secreto, y en ese único arrebatamiento se marcará el último gran día. Y bueno, porque es popular en el cristianismo hoy en día la creencia de un arrebatamiento o rapto secreto, particularmente entre nuestros hermanos dispensacionalistas, algunos de los cuales tenemos en gran aprecio, pero creemos que están equivocados en este punto. Así que este es el primer punto de nuestro párrafo. Los que se encuentren vivos cuando Cristo regrese no morirán, sino que en vida serán glorificados o transformados. Ahora pasemos a nuestra segunda parte del párrafo, que nos habla de la resurrección general de todos los hombres, la resurrección general de todos los hombres, tanto creyentes como incrédulos. Tanto creyentes como incrédulos. ¿Y cuándo ocurrirá esta resurrección de todos los hombres? Bueno, si venimos leyendo nuestro párrafo, al principio dice que en el último día los santos que estén vivos serán transformados, pero también en ese último día todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos. Así que ocurrirá esta resurrección cuando Cristo vuelva, y entonces absolutamente todos los hombres que hayan muerto, justos o injustos, resucitarán. Y esto lo vemos muy claramente en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29. Jesús dice ahí en Juan 5, 28 al 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que ahí nos habla tanto de la resurrección de los creyentes como de la resurrección para condenación de los incrédulos. Y lo mismo dice el apóstol Pablo en Hechos 24:15, cuando Pablo está ante el gobernador Félix, él afirma que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y un pasaje adicional que está en el Antiguo Testamento y que es bastante claro también es Daniel 12:2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que todos estos pasajes nos hablan de que habrá esta resurrección general de todos los hombres al final, en ese último día, cuando Cristo regrese. Esta resurrección de justos e injustos sucederá en el mismo día. Ahora, ¿cómo será esta resurrección?
¿cómo será esta resurrección? Y de eso sigue hablando nuestro párrafo. Y por un lado, todos seremos resucitados con nuestros mismos cuerpos. Si se fijan allí en el párrafo 2 del capítulo 31, nos dice, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos, y luego hace el énfasis, y no con otros cuerpos. Así que en esta parte de la confesión nos habla de que en la resurrección de los muertos hay una continuidad. Hay continuidad con nuestra identidad, hay continuidad con nuestros propios cuerpos. Y tal vez suena raro, pero solamente pensemos en lo que pasó con Jesús cuando Él murió, fue sepultado y después resucitó. Sí, todos sabemos que el mismo cuerpo que estuvo en la tumba fue el cuerpo que salió de allí, aunque evidentemente transformado. Pero Jesús no adquirió un cuerpo absolutamente nuevo, de tal manera que uno se quedó en el sepulcro y Él salió con un segundo cuerpo. El mismo cuerpo que estuvo en la tumba fue el que salió de allí, pero obviamente transformado, glorificado. Y de igual manera, nuestros cuerpos en la resurrección serán nuestros mismos cuerpos y no otros. Ahí está continuidad de nuestra identidad. Y por cierto, también esto nos habla de que ni cuando muramos actualmente, ni en el estado intermedio, ni al resucitar al final, en el último día, nos vamos a convertir en alguna otra cosa. No sé, como a veces popularmente se dice que alguien que está en el cielo ahora es un ángel de Dios, pero ningún ser humano se va a convertir en un ángel ni en ninguna otra especie. Seguiremos siendo seres humanos como Dios nos creó y resucitaremos con nuestros mismos cuerpos. Ahora, además de que va a haber esta continuidad con nuestra identidad y con nuestros cuerpos, también debemos de observar que allí nuestro párrafo dice que seremos los mismos, aunque con diferentes cualidades, Hay continuidad, pero también hay diferencias y cambios importantes. Nuevamente, esto será verdad tanto para justos como para injustos. Respecto a los injustos o incrédulos, ellos también, cuando resuciten, sus cuerpos serán unidos nuevamente a sus almas. Se terminará ese estado intermedio. Y esto es claro en la Biblia, como ya lo leímos en Juan 5, en Hechos 24, en Daniel 2. Va a haber esta resurrección de injustos también. Sin embargo, la Biblia no es tan clara en cuanto a exactamente cómo van a ser los cuerpos resucitados de los incrédulos. No hay tanto detalle en ese tema, pero lo que sí es claro por el testimonio bíblico es que sus cuerpos y almas serán aptos para sufrir el castigo eterno, tanto en cuerpo como en alma. Ahora, en cuanto a los cuerpos de los creyentes, de los justos, sí hay más claridad en la palabra de Dios. Primeramente, la resurrección de los cristianos tiene su fundamento principal en la resurrección de Cristo mismo. Si Cristo, que es la cabeza, resucitó, entonces todos los miembros de su cuerpo que están unidos a Él, los miembros de su cuerpo que son la iglesia, van a resucitar juntamente e igual que Él. Esto quiere decir que así como Cristo resucitó físicamente, nosotros resucitaremos físicamente y no nada más de una manera espiritual. Realmente resucitaremos como Cristo resucitó, porque estamos unidos a Él. Y leamos uno de los pasajes más clásicos que nos habla de la resurrección de los cristianos en 1 Corintios 15, 42 y 44. 1 Corintios 15, 42 y 44, perdón. Y lo voy a leer de la Biblia de las Américas. 1 Corintios 15, 42 dice: así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra,
se resucita en honra. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, en Reina Valera dice animal, pero es mejor entenderlo como un cuerpo natural, y se resucita un cuerpo espiritual. Vemos allí, hermanos, esta analogía de la semilla que se siembra y, como en otro pasaje Jesús dice, que cae y muere. Podemos ver cómo la misma semilla que es enterrada en el suelo, que muere, es la misma semilla de donde brota una planta con esas diferentes cualidades. Entonces, entre una semilla y la planta crecida hay continuidad, es el mismo ser vivo. Pero sin embargo vemos cómo hay una transformación cuando ya germina la planta y crece. Y eso mismo también es verdad en cuanto a la resurrección. Hay esa continuidad con nuestro cuerpo que estuvo alguna vez en la tumba, pero que resucitará con esas cualidades diferentes. Así que nuestro cuerpo de resurrección será transformado de una manera gloriosa. Nuestros cuerpos, como dice allí en 1 Corintios 15, nuestros cuerpos y juntamente con ellos nuestras almas serán limpiados de toda corrupción, de toda debilidad, de toda mortalidad. Y tendremos entonces un cuerpo espiritual, como dice el versículo 44. Y cuando dice aquí Pablo que tendremos un cuerpo espiritual, no se refiere a que tendremos un cuerpo inmaterial o invisible o algo así. Cuando habla de que tendremos un cuerpo espiritual, se refiere a que seremos completamente renovados y dominados por el Espíritu Santo. Si ahorita mora en nosotros el Espíritu Santo y estamos siendo renovados por Él cada vez más a la imagen de Cristo, cuando finalmente ocurra la resurrección, esa transformación llegará a su fin, a su clímax, y entonces tendremos este cuerpo espiritual. Seremos completamente renovados y dominados por el Espíritu Santo. Y de esta manera podremos ser aptos para disfrutar con todo nuestro ser de la gloria de Dios, cuando también la creación entera sea renovada y moremos para siempre en la presencia de Dios. E incluso como un teólogo dice, en aquel día vamos a estar básicamente en esa atmósfera, por decirlo así, del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos un cuerpo renovado y dominado por Él, por el Espíritu. Y nuestros cuerpos serán, y nuestro ser será renovado y transformado de tal manera que Jesús dijo en Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y yo creo que Jesús no pudo haber dicho algo mejor, que nos diera un poquito, un destello de esa verdad tan gloriosa de nuestros cuerpos transformados y glorificados, que asemejarlo incluso al resplandor del sol. Y bueno, aquí también muchos podemos quizás preguntarnos con incredulidad, bueno, ¿cómo va a suceder tal resurrección? ¿Y qué va a pasar con los mártires que fueron despedazados y que partes de sus cuerpos fueron tragados por las fieras? Incluso, ¿qué pasará con aquellos que han muerto hace cientos de años y que literalmente ahora ya han regresado al polvo? Incluso, ¿qué pasará con aquellos que han sido cremados? Bueno, creo, hermanos, que no es muy difícil la respuesta allí, y es porque la resurrección va a ser efectuada por Dios mismo, que es omnipotente, que creó todas las cosas en el principio y de la nada y les dio vida. Así que no hay nada que lo limite, por más difícil que nos pueda parecer esta verdad. Como Pablo dijo ante el rey Agripa en Hechos 26:8, ¿por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué podría parecernos increíble si Dios es omnipotente para hacerlo y Él es el que nos da vida a todos y hoy sigue sosteniendo nuestra existencia? Me gusta lo que dice un teólogo al respecto. Dice, el mismo que formó al hombre del polvo y sopló en él aliento de vida, puede ser capaz de levantarlo y nuevamente darle vida luego de haber sido reducido
a polvo. Así que tenemos la esperanza de la resurrección porque tenemos la esperanza puesta en el Dios vivo, creador de todas las cosas. Finalmente, hermanos, este párrafo nos habla de la permanencia de la resurrección de los muertos en la última frase donde dice, estos serán unidos, o sea, los cuerpos serán unidos otra vez a sus almas para siempre, para siempre. Así que este estado glorificado será un estado final y permanente ya, para no cambiar jamás. Y hermanos, quisiera terminar citando las palabras de Job, que también vienen allí citadas en nuestra confesión, en Job capítulo 19, versículos 26 al 27. Job 19, 26 al 27. Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vemos allí la esperanza de Job, en mi carne he de ver a Dios, y cómo hace un énfasis particular, al cual veré por mí mismo. Y la misma esperanza que tenía Job, incluso en el Antiguo Testamento, sin tanta claridad de la revelación de Dios como hoy, por gracia, tenemos con el Nuevo Testamento y con toda nuestra Biblia. Él tenía una gran esperanza en algún día resucitar y ver a Dios. Y esa es nuestra misma esperanza. Y en esa vida sufrimos todavía los efectos y las consecuencias del pecado. Sufrimos de debilidad, de enfermedad, de envejecimiento cada día y también de la muerte. Pero cuando resucitemos, cuando recibamos esos cuerpos transformados, todas esas consecuencias del pecado habrán quedado atrás para siempre. Y entonces, en nuestro cuerpo glorificado, con nuestras almas completamente limpiadas, estaremos con Cristo para siempre y veremos a Dios. Y por eso, como cristianos, anhelamos ese último día cuando Cristo vuelva, porque el último día va a dar paso al primer gran día del estado consumado del reino de Dios. Así que, hermanos, que esto nos aliente y nos ayude a poner nuestros ojos en la esperanza que tenemos en Cristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por la salvación que hemos recibido en Cristo, porque no solo nos has dado el perdón de pecados, un nuevo corazón y tantas bendiciones espirituales, sino que también aún nos das una esperanza futura, una esperanza en la vida y en la muerte de un día resucitar juntamente con Cristo y poder estar con Él en cuerpo y alma y verte, Señor, y disfrutar de ti para siempre. Te pedimos que nos ayudes a que estas verdades afecten nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, realmente, y que también en este día nos aliente para adorarte con todo nuestro corazón por esa gran bondad que has tenido para con nosotros. Y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.